Saludos muy cordiales, soy Ronald Bracho y este es tu programa Café y Converso. Hoy con muchísima alegría porque arribamos a nuestra nueva temporada de nuestro podcast. Hoy nuestro episodio está pero de lujo. Conversaremos con una extraordinaria escritora española que nos hablará sobre su experiencia en la escritura. Así que los que desean iniciar en este hermoso arte de escribir, seguramente lo van a disfrutar. Pero los que ya escriben, o les gusta sobre todo la lectura, lo disfrutarán al máximo. El género literario que nuestra escritora ha desarrollado con una gran destreza, van a ver que les encantará. ¡Wow! Estamos hablando del feel good. Te estarás preguntando de qué se trata y bueno, de eso vamos a conversar. Sobre todo, vas a querer acompañar a sus personajes por el mundo de este género maravilloso que nos alimenta y nos vuelve a conectar con nuestros sueños. Conversaremos con Mónica Gutiérrez. Mónica es escritora, es historiadora, periodista, profesora, lectora recalcitrante, amante del té y del café, amiga, es viajera, es soñadora y es profundamente amante de la escritura. Nació y vive en Barcelona, escribe novelas, relatos y poesía. Fue premio de narrativa breve de la Universidad de Barcelona en el 2005. Y compagina, por supuesto, su vocación literaria con la docencia histórica. Se reconocen con facilidad las influencias de la literatura clásica británica en sus escritos y, por supuesto, porque siente una gran devoción, un gran gusto por ese tipo de literatura. Es también incansable lectora de los autores y autoras británicos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. Es una de las autoras precursoras del género feel good en España y pionera en la adaptación de las normas del feel good británico. Género literario de ficción que volvió a ponerse de moda a principios del siglo XXI con la crisis económica europea. Así que hoy estará con nosotros para hablarnos de sus obras y sobre todo este género en particular. No olvides suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para que esté atento. Nuestros compromisos son todos los viernes por aquí por Heterodoxia TV, un canal hecho para ti. Saludos Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte acá en nuestro programa Café y Converso. Gracias por aceptar la invitación de conversar con nosotros sobre tus libros, tu trabajo, tu producción, sobre ti, fundamentalmente por lo que representas para tus lectores, una mujer extraordinaria en la escritura y en todas tus facetas, ¿no? Como amante de la historia y amante de la literatura. Gracias una vez más por aceptar y por estar con nosotros. Hola Ronald, encantada de estar aquí contigo charlando un ratito de literatura y de procesos de escritura y de lo que se tercie en Café Narrado. Encantada, muchas gracias por haberme invitado y un saludo a todos los oyentes. Mónica, siempre nos gusta iniciar la conversa hablando sobre el proceso de lectoescritura y fundamentalmente hablar sobre tu pasión por la lectura. ¿Cómo fue también tu inicio en la escritura? Se dice, por supuesto, que para la escritura tú tuviste también muchos años, desde muy joven escribías, pero algo incidió en ti, alguna persona, algún familiar, el contexto de amigo, el grupo de amigos en el que estabas, el que generaron en ti esa pasión por la lectura, o simplemente nació contigo y por el contrario tuviste un ambiente un poco adverso a esa pasión. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco sobre eso. Pues yo creo que fue en la escuela,
Porque en mi familia no habían libros, en casa de mis padres no teníamos libros. Mis padres no eran unas personas lectoras. Mis abuelos sí, pero mis padres no. Y en casa yo no veía ese hábito de leer, pero en la escuela siempre me había gustado escribir pequeños cuentos y mis maestras y mis maestros siempre me animaron desde el primer momento, siempre me animaron muchísimo, me apoyaron y me animaron a ir a la biblioteca. Entonces yo recuerdo el ser muy pequeña y pedirle a mi madre que me acompañase a la biblioteca pública para que me hicieran el carnet de lectora. Y desde entonces descubrí un mundo, ¿no? En toda esa biblioteca llena de libros a mi alcance desde muy pequeña. Además me dejaban ir sola a la biblioteca con mi carnet y era como un momento mágico. Y ahí empezó pues a enamorarme poquito a poco de los libros. Y el proceso de escritura ya no me abandonó jamás. También en la escuela secundaria seguí escribiendo. Aquí una de las grandes ventajas en la promoción para animar a los jóvenes a leer es que todos los institutos tienen premios literarios una vez al año, se hacen el 23 de abril por Sant Jordi, se conmemora aquí en Cataluña, conmemoramos el Día del Libro, pero también en el resto de España se conmemora la muerte de Cervantes. Y todos los institutos de secundaria en Cataluña tienen una larga tradición de convocar estos premios y a mí eso me ayudó siendo adolescente con la autoestima, ¿no? Yo sabía que una vez al año trabajaba muy duro en mis cuentos, en mis poemas y tenía pues ese momento de tanta ilusión que es ganar ese premio literario y me gustaba muchísimo. Y luego más tarde en la universidad yo estudié, mi primera carrera fue periodismo. Siempre digo que a mí allí me enseñaron a escribir. Realmente fue donde yo aprendí a escribir bien, porque hasta entonces eres autodidacta, vas teniendo un estilo libre, pero en periodismo te pulen esa manera de escribir, te enseñan los cimientos de tu escritura. Para mí fue muy importante, fue mi primera carrera y universitaria y fue muy importante en ese sentido, ¿no? Me dio la base y la seguridad, el andamio para poder yo en el futuro empezar a escribir una novela. Yo hasta entonces no había escrito novela, solamente pues pequeños relatos y poesía, ¿no? Que cuando somos jóvenes tenemos esa pasión por el sentimiento y la poesía. Y ya fue mi segunda carrera universitaria, la segunda fue historia, y ahí siempre yo digo que ahí es donde me enseñaron a pensar. Siempre digo, en periodismo me enseñaron a escribir, pero en historia me enseñaron a pensar. Y ahí fue ya cuando yo empecé a escribir novela. Y para mí uno de lo que más me ayudó a seguir adelante y a ver que ese podía ser mi camino fue ganar el premio de narrativa breve de la Universidad de Barcelona. Fue como el empujón que me hacía falta para empezar finalmente una novela. Y ese amor por la historia, Mónica, se ve reflejado en tu trabajo. En cada uno de tus trabajos se ve reflejado muy claramente tu pasión por la historia, tu pasión por indagar, por investigar temas, problemáticas, situaciones, contextos. Y la historia es vital para ti y lo vemos reflejado allí. Como, por ejemplo, es muy usual la profesión de libreros, de conservadores, de trabajadores de museo. Y es ese también el contexto de tus obras. Librerías, museos, hoteles, espacios casi que, aunque son naturales en la vida cotidiana, pero que poco desarrollado en la literatura de alguna forma u otra. Pero ahí está marcada tu profesión, ¿no? El amor por la historia. Sí, sin duda, sin duda. Me siento muy cómoda en ese ámbito. Por ejemplo, yo siempre digo que La librería del señor Livingstone es mi libro más personal, mi novela más personal, porque está protagonizada por un librero y por una historiadora. Son dos profesiones que a mí siempre me tocan muy de cerca y en las que me siento muy a gusto.
Siempre recomiendo a los escritores que están empezando que sus protagonistas sean lo más cercano a ellos posibles, en el sentido que escriban sobre algo que conozcan, porque les va a dar mucha seguridad y además van a escribir con gusto, porque si escriben sobre algo que les gusta, eso se va a notar y eso lo va a notar el lector. Y es verdad que repasando mis protagonistas, casi todas son historiadoras o son periodistas. Por ejemplo, tengo Sigrid de Próxima Estación, ha estudiado periodismo o han estudiado algo relacionado con la comunicación, con la publicidad, porque necesito sentirme segura. Pocas veces tengo una protagonista, por ejemplo, médico, porque me costaría introducirme, debería documentarme muy, muy a fondo. Sí que lo hice, por ejemplo, la primera vez que mi primera novela, Cuéntame una Noctalia, sí que la protagonista es médico. Tuve que documentarme muy a fondo y aún así lo que hice fue sacarla de contexto para llevarla a un terreno en el que me sintiera más a gusto. Y eso también es un buen truco, ¿no? Poder trabajar, que no tener miedo a llevarnos a nuestros personajes a un terreno en el que nos sintamos a gusto, nos sintamos cómodos, porque eso el lector lo va a agradecer, porque también se va a sentir muy bien. Si el escritor disfruta de esos ambientes, de esos museos, de esas librerías tan especiales, de esas bibliotecas tan especiales que son para el autor, yo creo que el lector eso también lo nota y lo va a disfrutar muchísimo. Y hablando sobre el disfrute y el sentirse cómodo, no solamente del lector, sino también, por supuesto, la comodidad del escritor, te quería preguntar por qué específicamente el género del feel good. ¿Por qué escogiste ese género? ¿En qué consiste? Conversanos un poquito sobre él. Sé que tienes un taller sobre ese género literario, pero conversanos un poquito. ¿Por qué escogiste ese? ¿Por qué te sientes cómoda con ese género en particular? Pues seguramente porque yo empecé a escribir en un momento de mi vida en el que no estaba demasiado bien, tenía problemas de salud y además había coincidido con la crisis económica que azotó casi toda Europa a principios de este siglo y a mi alrededor mucha gente estaba sufriendo. Y me acordé de dos libros en concreto que les tengo mucho cariño. Uno es el libro de la señorita Banque, el de Dorothy Emily Stevenson, y otro es El pastel de piel de patata y la sociedad literaria de Guernsey, de Marian Schaffer. Y son dos libros que pertenecen a esa corriente, al feel good. El feel good nació sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, en un momento terrible que era la población inglesa estaba sufriendo muchísimo, los británicos sufrían muchísimo, no solo tenían a sus seres queridos muriendo en las trincheras en el continente, sino que además ellos mismos eran bombardeados, su isla estaba totalmente bloqueada por los submarinos nazis y tenían problemas de abastecimiento de comida y de artículos básicos. Y un grupo de escritores en esos momentos en los que la población británica lo estaba pasando tan mal, decidió escribir un tipo de libros que combinaba varios factores para hacer sentir bien al lector. Se trataba de que cuando esas personas que estaban pasándolo tan mal llegaban a sus casas por las noches, pudiesen evadirse durante un momentito de todo lo malo que había ahí fuera, del ruido de la guerra, del horror, de la pobreza, del sufrimiento, y pudiesen en un libro encontrar refugio durante un ratito para que su cerebro pudiera descansar. Y yo me encontré escribiendo y muy ligada a ese sentimiento, ese momento en el que yo escribía y me metía en un mundo en el que todo era paz, era tranquilidad, todo iba bien, todo iba bien. Esos son los preceptos del feel good, ¿no? Un tipo de literatura en el que la evolución del personaje principal es siempre positiva, en el que va a haber un final feliz y en el que a lo largo del libro lo que estamos haciendo es ofrecerle al lector una historia, un lugar en el que estar
tranquilo, en el que sentirse a gusto, en el que ser feliz, aunque allí fuera tengamos muchísimos problemas, lo estemos pasando mal, haya mucho ruido, mucha contaminación, mucho horror, ¿no? Que eso todavía es así, ¿no? Pero que mientras estemos leyendo, es la concepción de la literatura como refugio, mientras estemos leyendo podemos descansar, ¿no? Nuestro cerebro necesita un poquito de paz para descansar. Es cierto que no vamos a solucionar nuestros problemas leyendo este tipo de literatura. No es una literatura de autoayuda, ni mucho menos. Que nadie se acerque al Feel Good pensando que va a encontrar instrucciones de vida o alguna manera, algo que le ayude, ¿no? No se trata de eso, se trata de descansar un ratito, de estar en un lugar feliz durante un tiempo para recuperarnos. No vamos a solucionar problemas con esos libros, pero sí que vamos a descansar para salir de allí fortalecidos y un poquito más optimistas y con más fuerza para enfrentarnos a nuestros problemas. Es hermoso, Mónica, cuando tenemos esa concepción, esa manera de ver el libro como reconfortar el alma, como el descanso, el abrigo del alma. Es una manera muy, muy hermosa de entenderlo también, ¿no? Y de valorar el libro. Pero ese descanso del que tú conversas, de que tú nos hablas, también se ve reflejado en tus trabajos, por supuesto, sin duda alguna, por estar marcado en este género. Pero hay un elemento muy particular de ese descanso. En tu novela Cuéntame una Noctalia, tu personaje principal, Grace, ella vuelve a casa, la sacas de un contexto de Londres, de su éxito como profesional de la medicina, pero la haces retornar a la casa de sus padres. También lo haces, por ejemplo, con Elena en tu novela Todos los veranos del mundo. Ella también retorna a casa de sus padres. ¿Qué me cuentas? ¿Es el volver a casa también una forma de sensación de descanso ante ese mundo caótico del que nos estás hablando? Sí, sin duda. Es casa, el hogar, es un lugar donde deberíamos sentirnos a gusto. Y es cierto que algo que tienen en común la mayoría de mis personajes cuando empiezan las novelas es que están un poco perdidas. Entonces, en el caso que bien señalas tú, Ronald, sobre Grace en Cuéntame una Noctalia o Elena en Todos los veranos del mundo, en este caso son personas que han perdido las raíces, que llevan vidas muy alejadas de sus orígenes y que de repente han notado el vacío porque se han olvidado de dónde vienen y por eso las hago regresar a casa, ¿no? Una casa que es refugio, pero que también las ayuda a reencontrarse con ellas mismas y con sus raíces. En cambio, tengo algunos otros personajes que no están, sí que están perdidos, pero no necesitan volver, sino desbloquearse. Por ejemplo, es el caso de mi última novela, Club de Lectura para Corazones Despistados, en el que la Abril, la protagonista, no vuelve a casa, pero sí que está muy bloqueada, es incapaz de tirar hacia adelante, se ha quedado bloqueada. Y en este caso vuelve al pueblo de su abuela. Entonces no es tanto su casa, pero sí que vuelve a ser un espacio en el que su abuela, que es la persona sabia de la historia, fue feliz, ¿no? En otros casos, pues puede ser un viaje, como es en el caso de Agnes en Próxima Estación, es un viaje que le ayuda a desbloquearse. También en el caso, por ejemplo, de Emma en Sueño de una noche de teatro, también es un viaje. Son siempre escenarios en los que la protagonista y no solo la protagonista, sino la invitación que se le hace al lector es ir a un lugar acogedor y cálido en donde pueda estar tranquilo, pueda escuchar sus propios pensamientos y pueda reconectar con todo aquello que una vez le fue feliz, ¿no? Pues como volver a la casa de su infancia, reconectar con toda esa felicidad que tuvo cuando era pequeña y pararse a pensar qué ha salido mal, por qué no tengo
esa esperanza, esa felicidad de cuando era pequeña, ¿no? O de cuando vivía en esta casa o de cuando era otra persona, ¿no? O para solucionar bloqueos. Y me gusta mucho invitar al lector a ese viaje de autodescubrimiento, pero también de reconectar con uno mismo, con sus pensamientos. No sé si os habéis dado cuenta del ruido que hay alrededor. Yo vivo en una ciudad muy bonita, pero muy ruidosa. Y todo ese ruido alrededor, no solamente de la ciudad, del día a día de la ciudad, sino también de los medios de comunicación, la música, la gente que te habla, las llamadas de teléfono, todo ese ruido impide durante el día que podamos escuchar nuestros propios pensamientos. Y también por eso creo que la lectura es muy importante, porque la lectura es un proceso en el que requiere tranquilidad y que requiere quedarnos a solas, en silencio, con nuestros propios pensamientos. Y ese diálogo que establecemos con el libro también es un refugio. ¿Y cómo es escribir en este género? ¿Eres escritora de brújula o de mapa? Bueno, creo que todos los escritores tienen su propio método, además de ser de mapa o de brújula. Todos tenemos es una forma de escribir que va muy ligada a nuestro proceso creativo, ¿no? Yo en mi caso soy más de mapa que no de brújula, creo que el 90% de mapa. Pero sí que es cierto que vivo el proceso de una manera muy mental. Antes de ponerme a escribir, para mí eso es lo último, ponerse a escribir, ¿no? En mi caso, yo antes llevo meses viviendo con los personajes en mi cabeza, recreando escenas, sé exactamente qué va a pasar de principio a fin antes de ponerme a escribir. Incluso tengo muy bien pensadas 4 o 5 escenas principales que para mí son los detonantes más importantes de la trama. Lo tengo todo muy pensado, incluso trocitos del diálogo, todo muy, muy bien pensado, ¿no? Entonces es un proceso de meses conviviendo con los personajes, conviviendo con la historia, cambiándola, trabajándola y finalmente llega el día que pienso ya está, ya puedo sentarme a escribir, ¿no? Y entonces, claro, cuando te pones a escribir, pues es un proceso mucho más tranquilo porque tú llevas ahí en tu cabeza todo lo que va a pasar. Yo digo mi cabeza porque es cierto que hasta ahora siempre he trabajado así, todo muy de cabeza, muy pensado, pero sin apoyarme en notas. Claro, luego aparte sí que está el tema de la documentación. Yo normalmente mis novelas llevan detrás muchísima documentación y eso sí que lo llevo por escrito siempre. Claro, es muy difícil llevar todo eso en la cabeza, ¿no? Y todas requieren de muchísima documentación. Por ejemplo, en el caso de Cuéntame una Noctalia, aunque el pueblo es imaginario, la zona sí que es real, entonces toda la documentación geográfica, los Cárpatos, el Danubio, histórica, esos años de Rumanía en los que está ambientada, en los años en los que vivió el abuelo, que es un personaje muy, muy principal. Por ejemplo, en El noviembre de Kate volvemos a estar otra vez en una ciudad inventada, pero también hay muchísima documentación pues, sobre temas de jardinería, de botánica. Tuve que documentarme muchísimo sobre todo el tema de los hackers, que tienen un gran protagonismo, toda la trama de hacker informática. En el caso de Próxima Estación, por ejemplo, todo el recorrido y la historia del Orient Express me llevó mucho tiempo documentar ese libro. O Un sueño de una noche de teatro, todo el trasfondo del teatro, de Shakespeare, de Macbeth. Y una cosa que hay siempre en mis libros son muchísimas referencias literarias, pero porque yo creo que ser escritor es profesionalizar tus obsesiones. Y está claro que mi obsesión es la literatura, son los libros, es leer todo lo que hay ahí alrededor de la bibliofilia, de los autores, de los clásicos, de leer y leer, ¿no? De disfrutar, de viajar leyendo. Y creo que eso se refleja muchísimo en mis libros y en mi proceso creativo. Sí, por supuesto que se refleja, sin duda alguna, pero además
quería preguntarte, ¿no? Sobre esa relación entre la escritura y la lectura, porque eres una extraordinaria escritora, sin duda alguna, pero sobre todo también eres una extraordinaria reseñadora, ¿no? Y es por la avidez, la pasión por la lectura. Alguien pensaría es mucho más fácil leer que escribir, pero ¿qué opinas tú al respecto? Hay cosas que amenazan una buena lectura que lo que puede, por ejemplo, amenazar a una buena escritura. Sí, yo creo que un escritor ante todo debe ser un gran lector. No entiendo que pueda ir, que pueda ir por separado. No entiendo que un escritor diga, no, yo no leo nada porque me influye en mi estilo. No lo entiendo, porque para mí leer es aprender. Por eso siempre digo, siempre recomiendo a los escritores, sobre todo a los que están empezando, que tengan mucho cuidado con las lecturas que escogen mientras están escribiendo, porque es muy importante, porque vais a aprender mucho. Entonces yo recomiendo muchísimo los clásicos, leer clásicos, muchísimo. Cuando se está escribiendo hay que leer clásicos. ¿Por qué? Porque es una literatura que está muy bien hecha y que van a ser maestros para nosotros. Vamos a aprender de los mejores maestros. Vamos a aprender de Dickens, de Shakespeare, de Jane Austen, ¿no? Vamos a aprender de García Márquez, de Saramago, de Cervantes, vamos a aprender de Vargas Llosa, vamos a aprender de Cortázar, de Steinbeck, de Paul Auster, de todos esos grandes clásicos, atrás en el tiempo y también recientes, ¿no? Incluso hay escritores y escritoras vivos que son ya clásicos por referencia y es muy importante, ¿no? Porque nos van a ayudar muchísimo. Y es normal, ¿no? Que un escritor sea un gran lector, porque es fuente de aprendizaje. Y sí que es cierto que hace como más de 10 años, puede ser, como 12 años o así, que tengo un blog de reseñas donde hablo de los libros que me gustan, que he leído, porque creo que la lectura tiene dos grandes placeres, ¿no? O tres en el caso de los escritores. Uno, la lectura en sí es un proceso placentero y maravilloso, un viaje extraordinario. Dos, poder charlar de esos libros que se han leído con otros lectores. Y tres, si eres escritor, la clase magistral, ¿no? Que tienes el honor y el placer de recibir cuando estás leyendo un gran libro, ¿no? Como estás aprendiendo. Y por eso para mí es importante mi comunidad del blog literario, ¿no? Que es una comunidad que he llevado también a Instagram. Para mí es importante porque somos muchos lectores hablando de los libros que nos gustan y eso es muy bonito. Y hablando, por supuesto, de lectores, coméntanos un poco sobre tu más reciente novela, que es El Club de Lecturas para Corazones Despistados. Eh, ¿Qué tal Abril? Este, ¿cómo fue ese proceso de escritura de esa novela? Eh, Coméntanos un poco sobre ella y qué anécdota tienes alrededor de la misma, ¿no? Pues con esta última novela, Club de Lectura para Corazones Despistados, me apetecía muchísimo hacer un pequeño homenaje a los clubes de lectura, ¿no? Porque en estos momentos de mi vida es muy importante. Hace un par de años puse en marcha un club de lectura para adolescentes, para acercarlos a los adolescentes a los clásicos, para que se atreviesen a leer libros, sobre todo de literatura clásica, que ellos no se hubieran atrevido nunca a leer solos, ¿no? Y fue para mí una gran sorpresa que uno de los libros que más triunfó con ellos eran unos chicos y chicas pues tendrían unos 15, 16 años, más no. Triunfó muchísimo Drácula de Bram Stoker, les encantó, les apasionó. Ellos me decían que era un libro que no se hubiesen atrevido nunca a leer solos, pero que conmigo pues que lo habían pasado muy muy bien. Les había dado un pequeño contexto de la época del escritor y bueno, y fue una sorpresa porque como un libro de literatura victoriana clásica
de terror había congeniado tan bien, había conseguido contactar tan bien con unos adolescentes del siglo XXI, ¿no? Y esa idea me pareció muy, muy bonita, la disfruté mucho y cuando estaba escribiendo la historia, cuando estaba empezando a escribir y a pensar en la historia de Abril, sabía que ese era uno de los factores que yo quería hablar. Quería hablar de los clubes de lectura como refugio, como lugar de diálogo de los lectores. Y en este libro ese es uno de los temas muy importantes, que es ese espacio de comunicación que abren los clubes de lectura para que una comunidad pequeñita pueda, o en este caso un grupo de personas, ¿no? pueda comunicarse. Otro de los grandes temas de esta novela son los lazos de amor, los lazos que se crean en comunidades pequeñitas, en pueblos pequeñitos, ¿no? Yo creo que es algo recurrente en todos los países del mundo, industrializados, que se nos han ido vaciando poquito a poco los pueblos más chiquititos, ¿no? Y tenemos pueblos en los que apenas ya queda nadie, ¿no? Son comunidades muy pequeñas. También me interesaba un poquito poner el foco en esas comunidades tan pequeñas, en cómo vivían en su día a día y en sus lazos de amistad. Eh, y es un poco, está ambientado en un pueblecito del Pirineo muy pequeño, del Pirineo con Francia, y es también uno de los grandes temas. Y finalmente el tema pues de la protagonista, de cómo encuentra salvación a través de la lectura, ¿no? Es un tema que ya exploré en la librería del señor Livingstone, que es la lectura como salvación, ¿no? Con los libros como un salvavidas, como una manera de salvarse de una realidad que es un poco dura, ¿no? En este caso, Abril, la protagonista, no hay que salvarla de nada, simplemente está muy bloqueada. Ha cometido un grave error en la empresa en la que trabajaba y su abuela le ofrece la oportunidad de ir a este pueblecito chiquitín en el que os comentaba que había muy poquitos habitantes y le pide que ponga en marcha allí el club de lectura. Y es a través de esa relación en una comunidad pequeña y acogedora, pero también a través de los libros que van a leer entre todos y que van a comentar entre todos, gracias a lo que Abril va a poder desenredar el bloqueo en el que está sumida, ¿no? Es verdad que necesitará más ayuda, pero no lo voy a contar, tendréis que leerlo vosotros, pero sí que es otra manera de hablar de los libros como una vía de salvación. Muchas gracias, Mónica. Realmente es maravilloso escucharte hablar sobre tu pasión por la lectura y verlo reflejado en tu trabajo y tomarlo, por supuesto, como ejemplo de lo que el libro puede hacer. Es impresionante escucharte hablar sobre el libro como salvavidas, como consuelo, como acompañante, una perspectiva distinta de lo que los jóvenes hoy pueden estar aprendiendo, conociendo y en líneas generales. Te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación de conversar con nosotros. Gracias por este tiempo. Y bueno, nos gustaría que nos dieras un mensaje también a los que nos escuchan, a tus lectores. Y bueno, muy agradecidos. Realmente estamos en nuestro programa Café Converso por estar contigo. No, el placer es mío. Muchísimas gracias por esta charla tan bonita sobre libros. Todos los que nos están escuchando saben, son lectores y saben que lo que más nos gusta a los lectores es hablar de libros. Así que muchísimas gracias por esta charla tan bonita. Y nada, ha sido un placer conocerte un poquito, conocer a todos los oyentes de Café Narrado. Y un beso muy grande desde aquí, un abrazo muy grande y nada, somos universales, ¿no? La literatura nos hace universales y nos hace hermanos, ¿no? Es algo que tenemos en común todos los lectores, así que un saludo muy grande a toda la hermandad del mundo y de Venezuela
que sigue con un libro en las manos, pase lo que pase ahí fuera, ¿no? Pese al ruido, ¿no? Y la furia, aquí estamos leyendo. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Síganos escribiendo a nuestro correo electrónico cafeyconverso@gmail.com y visitando nuestra página web www.ronaldbracho.blogspot.com para este y otros programas y temas de interés. Yo soy su amigo y hermano Ronald Bracho y este es su programa Café Converso para ti.